Shalom Ubrajá, bienvenidos a nuestro estudio de Daf Yomi, nuestro estudio diario de Gemara. Hoy vamos a estudiar la página Pei, la página 80 del tratado, en el capítulo octavo, casi llegando al final del capítulo octavo ya. Y vamos a retomar lo que nos dijo nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah nos estaba hablando de diferentes objetos o cantidades que una persona, cuál es la mínima cantidad que una persona puede sacar para considerar que está profanando o no está profanando Shabbat en una serie de materiales. Bien, ayer estuvimos viendo perdón. Ayer estábamos viendo el clav que dijimos, ¿verdad? Y estuvimos hablando del duxustus y del clav. Hoy comenzamos, vamos a poner la página como siempre. Gracias por la paciencia. Vengo un poco acelerado. Bien, ahí estamos. Estamos al final, última línea de la página 79. Dice, dio que de lichtov, y nos va a decir en la siguiente página, es decir, lo que nos había dicho la Mishnah, que la tinta que una persona puede sacar es como para escribir dos letras. ¿Sí? Entonces viene la Gemara y pregunta, Tana, ¿se enseñó en una veraitá? Aquella persona que saca la cantidad para escribir dos otillot de tinta, está hablando de tinta seca en este caso, o dos letras en un culmus, es decir, en la pluma, es decir, la pluma la metió dentro del tintero y la sacó, y en esa que sacó le quedaba suficiente tinta como para escribir dos letras, ¿sí? O el que saca la cantidad de dos otillot be calmarín, es decir, en el calmar, en el keset, en el tintero. Hayab, esa persona es culpable de haber transgredido la prohibición de Shabbat de transportar. Ahora va el Raba, viene a preguntar Raba, y dice, una persona que saca la tinta para escribir Otahat bedio, Otahat bekulmus, Otahat bekalmarín. Mau, ¿cuál es la ley? Es decir, vamos a hacer una mezcla. Saqué suficiente tinta para escribir una letra con tinta seca y una letra en la pluma, o una letra con tinta seca y una letra en el tintero. Es decir, medio y medio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la ley sobre esto? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta de la Gemara? La respuesta de la Gemara es Teiku, es decir, no tenemos respuesta. No sabemos cómo salir de esta duda y queda pendiente hasta que llegue Eliyahu Anabí. Amar Raba, dijo Raba, Hayotzi, Otzi, Shete Otiyot, Bichtaban, Keshume Halech, Hayab. Muy bien, una persona está caminando y mientras está caminando está escribiendo dos letras y mientras está caminando sale de un dominio privado a un dominio público, ¿sí? Si es mientras está caminando que escribió estas dos letras, es Hayab, es culpable de profanar Shabbat. Y no venimos a decir que es inocente porque no hubo Akira y Anaha. Sabemos que la labor de transportar requiere tres cosas, vamos a decir. La primera es lo que se llama Akira. Akira es levantar el objeto. El objeto hay que levantarlo en un dominio. Bien. Luego hay que sacarlo al otro dominio y luego hay que hay que posarlo. Bien. A lo mejor vamos a decir, bueno, esta persona que estaba escribiendo, ¿sí? No hace Akira y Anaha. Entonces, ¿cómo responde? Y dice, Sheketibatam Zoy Anahatan. ¿Por qué? Porque la forma en la que se escribe, el Ketab, la escritura en sí misma, es la forma de posarlo. Muy bien, de posar la tinta, ¿verdad? Estamos hablando. Amar Raba dijo Raba, Otzi, Otahat, Uchtaba. Bejazar de Otzi, Otahat, Uchtaba. ¿Qué hizo? Sacó tinta para escribir una letra, sacó y escribió una letra. Y luego volvió a entrar y volvió a sacar tinta para escribir una letra y escribió una letra. ¿Sí? Si hizo todo esto en un mismo olvido, patur, es decir, se olvidó que era Shabbat, se olvidó que estaba prohibido, está exento. Y pregunta a la Gemara y dice, Maitama, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué estas dos letras no se juntan una con otra? De Beidna, de Afka, Lebatraya,
Hazarle shiura de kamaita. ¿Por qué? Porque en el tiempo en el que se fue, volvió a entrar para volver a mojar la pluma en el tintero y volvió a salir, la primera letra que escribió ya se empezó a secar. Y cuando se empieza a secar, pierde un poquito de volumen de tinta y entonces no vamos a encontrar que tiene el volumen necesario para escribir dos letras. Y por eso no se juntan y no se considera como que profano. Amar Raba dijo Raba, Otzi Hatzik Grogeret Ajat. Muy interesante esta. Dice una persona sacó media grogeret. Habíamos visto que una grogeret es la cantidad de comestible que una persona tiene prohibido sacar en Shabbat de un dominio al otro, que es como un higo seco. Saqué media grogeret, es decir, todavía no he infringido la prohibición de Shabbat. Veinija, y la posé. Vejazar, veotzijati grogeret ajad, veinija. Y luego fui y volví a sacar otra media grogeret y la puse. ¿Sí? ¿Qué es lo que saqué en total? Una grogeret. ¿Acaso se me van a juntar las dos? Dice así. Dice, Rishona naasa kemi shekelata kelev o shenisrefa. Upatu. Es decir, la persona está exenta. ¿Por qué? Porque la primera media grogeret ya se considera como si se lo hubiese comido un perro o si se hubiese quemado. Bien, esta mañana estaba comentando con el Rab, esto es como el gato de Schrödinger. ¿Sí? Es decir, no se sabe. Se pone un gato en una caja con veneno. El gato está vivo y está muerto. ¿Por qué? Porque no se sabe si se ha comido el veneno o no se lo ha comido. Pero lo mismo pasa con esta grogeret. Cuando la persona salió, dejó la grogeret ahí. No se sabe si ya se la comió el perro o se quemó o todavía no se quemó. Entonces pregunta la Gemara y dice, Veamai, ¿y por qué es así? Ah, manja. ¿Sí? Todavía está ahí la media grogeret. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos que explicar? Aquí que amar. En realidad sí es como hay que explicar lo que dijo Raba. Dice, Im kadam veigvia rishona kode manachat shenia, neeset rishona kemi shenikleta. O shenisefa upatur. Es decir, no estamos hablando de exactamente así, sino que yo fui y puse una media grogueret. Y volví a por la otra media grogueret, salí, y antes de posar la segunda, levanté la primera y posé la segunda. En ningún momento yo he posado al mismo tiempo una grogueret entera, y por eso dijo Raba que está exento. Dice, llamar Raba, dijo Raba, Otzihasi grogueret veinija, sacó media grogueret y la depositó. Ve Hazar, ve Otzihasi grogueret, ve viradere jalea. Y luego saqué otra media grogueret, no la puse, la pasé por encima. Bien, la pasó por encima. Hayab, en este caso, es culpable. ¿Qué? Pregunta la Gemara. Vemai, ¿y por qué sería culpable? Halonach no la depositó. Bien, entonces, ¿cómo dice? Dice que Gon Shevira. Estamos hablando de qué caso? De un caso en el cual pasó por encima de la grogueret que ya estaba en el suelo, dentro de los 3 tefajim. Sabemos que un tefaj son aproximadamente 8 centímetros. Algo que está a 3 centímetros de otra cosa, no sé si se ve ahí, una cosa aquí, otra cosa aquí, 3 centímetros, no sé, mucho menos. Bien, en ese espacio se llama que el objeto colet, es decir, que todo lo que pasa por ese espacio aéreo queda sujeto y es como si fuese eso mismo, queda unido a ello. Vejama Raba y Toch le Rabanán. ¿Sí? Pero pregunta la Gemara, dice, ¿y acaso dijo Raba que dentro de los 3 es como Rabanán? Sarih Hanajá al Gabe Masheu. Es decir, no. Es decir, los sabios no están de acuerdo con Rabbi Akiva, que es el que dice que Kluta Kemi She Unaja Damia. Es decir, que el hecho de estar colet, de ser absorbido por el espacio aéreo, es como si lo hubiese posado sobre ello. En realidad los sabios dicen que Tzarij Hanajá al Gabe Masheu, hay que posarlo sobre algo. Entonces, como responde, dice Lokasha, en realidad no hay dificultad. Kan Bezorek, Kan Bemavir. Es decir, en un caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando cuando dijo que es Patur, ¿qué es? ¿Por qué? Porque lo tiró. Si lo tiró el otro medio grogueret y pasó por encima del otro, puesto que no está en mi mano, no se puede considerar como que yo hice la anajá cuando el otro objeto lo absorbió. ¿Bien? En cambio, si yo lo estoy pasando con mi mano, entonces ahí yo soy el que está haciendo que el otro objeto sea unido a la otra mitad y entonces tengo una grogueret entera. Tanura van a enseñar a nuestros sabios en una breita. Me he olvidado de pasar aquí las líneas, perdón.
Muy bien, estamos aquí. Tanur Rabanán. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. Muy bien. Vamos a poner esto aquí arriba para que todo el mundo pueda seguir y no se pierda. Muy bien. Tanur Rabanán, enseñó nuestros sabios en una veraita. Otzi hatziglo geret vejazar veotzi hatziglo geret. ¿Sí? Behelem ejad. Es decir, sacó media grogueret y después volvió a sacar otra media grogueret. Si ambas veces que sacó el medio higo seco fue en el mismo olvido, es decir, por ejemplo, que se olvidó que era Shabbat o que se olvidó que estaba prohibido transportar en Shabbat, Areu Hayab. En este caso es Hayab. Es culpable de profanar Shabbat. Veimotzi beshtehe lemot patur. Pero si sacó en dos olvidos diferentes, está exento. ¿Qué sería? Sacó, sí, se olvidó que era Shabbat, salió fuera y depositó media grogueret, después volvió a su casa y dijo, uy, era Shabbat, ¿qué he hecho? Muy bien. Después siguió haciendo sus cosas, acabó un rato, volvió a sacar otra media grogueret y dijo, uy, era Shabbat. Bien, en ese caso sacó dos medias grogueret en dos olvidos diferentes. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dice, Be'elem echad leshut echad hayab, lishter reshuyot patur. Rabbi Yossi viene a ser un poquito más meticuloso y dice así, únicamente en el caso de una persona que saca en un solo olvido de un dominio a otro dominio es hayab, es decir, de reshuta ayahid a reshuta rabim. Ahí es hayab, o de reshuta, muy bien. Pero sin embargo, si sacó a dos reshuyot diferentes, a dos dominios diferentes, patur está exento. ¿Por qué? Porque no puede haber dos shegagot que se unan. Es decir, dos transgresiones por inadvertencia no se pueden juntar. Amar Raba, dijo Raba, hatat benehem. Únicamente esto es en el caso, lo que dijo Rabbi Yossi, en el que haya una obligación de hatat entre ambos. Muy bien, ¿por qué? Vamos a ver, este es el dibujo que está aquí. Bien. Creí que lo iba a tener que dibujar yo, pero Baruch Hashem está aquí. Muy bien, tenemos este dibujo. ¿Sabes qué? Lo voy a dibujar yo. Por lo menos que haga algo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una casa aquí y una casa aquí. Esto es dominio privado, ¿verdad? Muy bien. Aquí vamos a coger ahora otro color. Tenemos el dominio público. Perdón, otro dominio privado. Bien. Y por último, tenemos aquí un dominio privado y otro dominio privado. Lo he dicho al revés, público, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Voy a escribir así, lo voy a escribir. Esto es privado, esto es privado, es decir, resulta yahid. Bien, en medio, ¿qué tenemos? Otra vez, resulta yahid, privado, y aquí tenemos público. Y aquí tenemos público. Entonces, ¿cuál es el caso? La persona viene y saca del dominio privado al dominio público. Este es un reshut. Y después pasa, viene aquí y de aquí saca aquí nuevamente. Y está sacando dos dominios privados, dos dominios públicos diferentes. Bien. En cambio, si esto no estuviese, bien, entonces Rabbi Yossi diría que entonces no se considera como dos hataot diferentes. Muy bien. Vamos a seguir entonces con nuestro estudio. Vamos a dejarnos de dibujitos porque hoy no estoy inspirado con los dibujos. Muy bien. Entonces dice así. Abal, pero si es un carmelit lo que hay entre ellos, no, es decir, Amar Rabbi Yossi, Shepatur, la persona está exenta. ¿Por qué? Porque el carmelit no es tan importante como para considerar una interrupción entre los dos dominios privados. Bien, vamos a ver, entonces ahora aquí sí, veis la casa, este es un dominio privado, dominio público, aquí tenemos un reshuta yahid, y aquí un reshuta rabim nuevamente y otra casa. Entonces, si yo saco de aquí a aquí y de aquí a aquí,
estoy sacando a dos reshuyot diferentes. Pero si lo que hay en medio, ¿sí? Lo que hay en medio, en lugar de ser un reshut yahid, es un carmelit, que dijimos, habíamos estudiado que el carmelit es un tipo de dominio que tiene las jumrot, los lados estrictos del dominio privado y los lados estrictos del dominio público. Bien, pero es solamente un dominio determinado por los sabios. Entonces el carmelit lo que nos viene a decir es que no viene a hacer una interrupción entre el dominio público que hay aquí arriba y el dominio público que hay aquí abajo. Bien, y por eso solamente sería como una vez que se sacó. Muy bien, entonces dice Abaye, llamar a Filu carmelit, incluso si había un carmelit entre ellos, opina Rabbi Yossi que está exento, porque el carmelit sí que se considera como algo que hace EFSEC, que viene a separar los dos dominios públicos. Aval, pero y si lo que había entre ellos era únicamente una pesilá, es decir, un árbol caído a lo largo del Reshut Rabin, bien, es decir, aquí, en lugar de haber un dominio de por sí, hay un árbol, esto es un árbol caído, que viene a marcar la diferencia, que viene a dividir este dominio. No sé si me estáis viendo, la verdad. Este dominio entero lo viene a dividir en dos. Bien. Entonces dice, si es una pesila solamente, entonces no se considera que hace interrupción. ¿Sí? Pues Raba Amar y Raba dice, afilu, incluso si únicamente era un árbol caído, también se considera que hace una interrupción y son dos reshuyot diferentes, dos dominios diferentes. Veazda le Raba le Taame. Y las palabras de Raba siguen su propia opinión con respecto a qué. De Amar Raba, pues dijo Raba, Reshut Shabbat, que Reshut Gitindamia. Los reshuyot de Shabbat, los dominios de Shabbat, tienen la misma ley que los dominios en lo referente a los gitin, a los actos de divorcio. Muy bien, sabemos que cuando una persona, un hombre y una mujer se divorcian, el hombre tiene que escribirle a ella un get, un acta de divorcio. El get se lo tiene que entregar el marido a la mujer en la mano, ¿sí? Y ella tiene que aceptarlo. O tiene que dárselo y ponérselo en algo que sea su reshut, que sea su dominio. Bien, es decir, tiene que pertenecer a la mujer. Bien. Entonces puede llegar a ser que el marido diga, ¿sabes qué? Mira, aquí tengo una mesa, esta mesa la convierto en tu dominio. La mujer acepta y entonces el marido pone ahí el get. ¿Sí? Se considera que la mujer recibió el get. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el marido y dice, yo el patio de la casa te lo adquiero para ti. Entonces eso es el dominio de la mujer. Y viene el marido y pone el get sobre un tocón de un árbol. ¿Sí? No lo pone en el patio, lo pone en el árbol. ¿Sí? Entonces ahí dice Raba que no se considera que la mujer está divorciada. ¿Por qué? Porque ese tocón, ese árbol cortado, que tiene una superficie, que tiene una altura, etcétera, se considera un dominio por sí solo. Y por eso, en este caso, bien, que estamos viendo si el árbol va a hacer de diferencia entre un dominio y otro. ¿Por qué? Porque va a ser el mismo un dominio en sí. Entonces, según Raba, el árbol sí que sirve para hacer un efsek, una diferencia entre un dominio y el otro. Muy bien. Entonces, seguimos entonces analizando lo que dijo la Mishnah. Y estamos aquí. Hol, quede le cajol ainahat. Es decir, tintura azul como para pintar un ojo. Bien. Y pregunta la Gemara y dice, ainahat, halo kajle. Dice, pero ¿de qué me sirve un solo ojo? Las mujeres, cuando se pintan los ojos, se ponen color azul, se ponen en los dos ojos. ¿Sí? Amar Rabuna, dijo Rabuna, Sheken Tsenuot, Amejasot, Penehem, Ven Amegalot, El Ainejat, Kojalot Ainejat. Dice, porque aquellas mujeres que son muy, muy, muy recatadas y que se cubren incluso la cabeza y solamente dejan ver un solo ojo, se pintan un solo ojo. Bien, pues bueno, hay que entender de qué estamos hablando aquí. Sabemos que hay una cuestión que se llama la tzniut. La tzniut quiere decir el recato de que guarda la mujer. Bien, hay unas reglas básicas de tzniut, es decir, que la mujer no debe mostrar el cuello, los brazos, las piernas. Ok, hay una serie de medidas y de el pelo, por supuesto, cuando está casada. Hay una serie de medidas, bien, pero más allá de eso, si las mujeres quieren, pueden incluso ser más estrictas sobre eso.
Y había lugares donde las mujeres se cubrían más. Bien, aquí en Ranana hay algunas mujeres que guardan un grado de señor muy alto y siempre todas van con una capa especial, ¿sí? Que les cubre realmente todos los brazos y les cubre de una cierta manera. La cuestión cuál es, que había lugares donde las mujeres se cubrían incluso toda la cabeza y la cara y solamente dejaban a la vista un solo ojo. Y ese es el ojo del cual está hablando aquí la Mishnah, que esas mujeres se pintaban de azul para adornarlo. Entonces viene a preguntar, Mitive, venimos a poner una bereitá. Rabbi Shimon ben Elazar dijo Rabbi Shimon ben Elazar, Hamotzik Hol, aquella persona que saca, que Hol, tintura azul, Imlir fue si es para la curación, ¿cuánto es aquello que no, cuál es el máximo que puede sacar? Que le dijo Ainahat, para pintar un solo ojo. De Imle Kashet, pero si es para pintarse, para embellecerse, maquillarse, Bishtenai, para pintar los dos ojos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una aparente contradicción entre esta Beraita y la Mishnah. Aquí la Beraita nos está diciendo que lo que las mujeres suelen hacer es pintarse los dos ojos. Y en nuestra Mishnah dice que solamente pintan un ojo. Entonces, ¿cómo respondemos? Y dice Targemá, es decir, la respuesta ¿cuál es? La que dio Hillel, el hijo de Rabbi Shmuel bar Nachmani. Dijo, Kitanya hu, porque aquel sabio que enseñó esa Beraita, Be'iraniot. Está hablando de las mujeres iraniot, que no son las iraníes, ¿sí? Es curioso, sino que son las mujeres de la ciudad, ¿sí? Donde ahí el nivel de cuidado es un poquito más bajo y entonces no se cubren todas las cabezas y por eso para pintarse, si es para pintarse los ojos, la cantidad es para pintarse los dos ojos porque suelen ir con toda la cara descubierta. Muy bien, lo que viene a continuación, viene entre paréntesis, depende de las versiones. Hay quien lo enseña y hay quien no lo enseña. Bien, nos habla de la cera, ¿sí? Que era para tapar un boquete chiquitito. Muy bien, y seguimos y dice Debek, es decir, estamos aquí, Debek. No sé por qué me hace esto raro, ahí. Debek es pegamento. ¿Qué habíamos dicho del pegamento? ¿Cuánto pegamento se puede sacar? El pegamento es suficiente para poner sobre la cabeza de la trampa de pájaros. Habíamos dicho que se ponía un palo con un listón y sobre el listón se ponía pegamento y después cuando el pájaro se posaba se quedaba pegado. Bien, entonces dice, Tana, se enseñó una verita que del item berosh shaf shaf, ¿sí? Sheberosh kane shel tzayadin. Es decir, en el extremo del palo de los cazadores de pájaros. Bien, como hemos explicado. Zefet de gofrit, es decir, alquitrán y azufre, que de la azot nekev, como para hacer un pequeño boquete. Se enseñó una vereitá, cuál es la intención de esto, que de la azot para tapar un nekev katán. Habíamos dicho que la plata, cuando está en estado líquido, se ponía en pequeños recipientes, ¿sí? Ahora me viene a la cabeza, digamos, es como si fuese un tubo de ensayo, ¿bien? Porque es poco material que se tenía y es muy apreciado, entonces se cuida mucho. Esa especie de tubo de ensayo se taponaba con alquitrán. ¿Para qué? Para que cuando yo vierta, no se vierta todo de golpe. Entonces ponían un tapón que era un tapón hecho de alquitrán. Entonces justamente estamos hablando de ese tapón, esa cantidad de alquitrán o de azufre. Seguimos con lo que nos dijo la Mishnah. La Mishnah nos dijo Harsit. Harsit habíamos dicho que era una mezcla, no una mezcla, era ladrillo machacado. ¿Bien? ¿Nos sirve de qué? Nos sirve de argamasa, ¿verdad? Para poder hacer construcciones. Entonces dice, Harsit que de la Sot Pikur, es decir, ¿cuánta Harsit yo puedo sacar? Como para hacer la boca del Kur. El Kur habíamos dicho que era el crisol. ¿Sí? Y ahí nos decía la Mishnah que la viuda dice que de la Sot Patpot, es decir, patput. ¿Qué es patput? Es decir, las patas del crisol. ¿Sí? Pregunta la Gemara, le membra de Shiura de Rabiuda Nafish. Dice, parecería ser que la cantidad de hashit que permite sacar la viuda es mayor que la que permitieron los sabios. Es decir, ¿por qué? Porque la viuda dijo para hacer las patas, que parece mucho más que el necesario para tapar un agujerito. ¿Sí? El pikur
es si pensamos en el crisol tenía su fuente de calor dentro, ¿sí? Es como una especie de rueda así, donde dentro están las brasas y ahí se pone dentro el envase donde está el metal. Bien. Y ese crisol, esa rueda, por así decirlo, de piedra, tenía un agujero, ¿sí? Y se metía dentro el fuelle para poder infundir aire dentro. El picur, o sea, lo que se ponía para tapar el picur es que cuando yo meto el fuelle dentro de ese agujero, yo tenía que sellar el borde para que no haya aire que entre por otro lugar y así puede entrar mejor el aire. A eso nos referimos. Es apenas una pequeña cantidad. Bien. Y aquí nos está diciendo que Rebiudá está hablando de las patas, que es una cantidad mucho mayor. Dice, Beja, Kaimalan, de Shiura de Rabbanan Nafish. Y nosotros sabemos que en todo esto que estamos hablando, siempre la cantidad que dicen los sabios es mayor que la cantidad que dice Rabbi Yehuda. Que Ditnan, como se enseñó en nuestra propia Mishnah, en cuanto a aquello que dijeron los sabios sobre el gumi. Es decir, que Ditnan, Rabbi Yehuda Omer, que delitol gemenu midat min al lekatan. Es decir, cuánta goma se puede sacar en Shabbat. Los sabios dijeron para hacer el asa de un tamiz, y Rabbi Yehuda dice para medir el largo del pie de un niño pequeño, de un bebé. Bien, entonces, ¿qué vemos? Que la medida de Rabbi Yehuda es mucho menor que la medida de los sabios. Y aquí estaríamos diciendo lo contrario. Entonces, ¿cómo responde la Gemara? Dice, Emma, tenemos que decir, ¿sí?, que las palabras de Rabbi Yehuda sobre el final de nuestra Mishnah, que el shiur la cantidad no es como para hacer las patas, ¿sí?, sino que es para cimentar las patas, es decir, para unir las patas con el crisol, y eso sí que es una cantidad pequeña. Muy bien. Subin, que de la tet al picor, shel sorfez zahav. Muy bien, lo mismo, está entre paréntesis. No todas las versiones traen esto. Habíamos dicho que era la paja para poner dentro el fuego del crisol para los que funden oro. Y pasamos a la Mutbet y dice así: Tanur Rabanán, enseñó a nuestros sabios en una veredita. Hamotzi sear, el que saca pelo. ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad? Que del gabel bo etatit. Es decir, el barro antiguamente se preparaba y para darle consistencia también se utilizaba pelo. Entonces, la cantidad de pelo que yo necesito para preparar un revit, un cuarto de barro, esa sería la cantidad prohibida. La sotikor shel sorfezahav. Es decir, el barro necesario para hacer ese sellado del agujero por el cual meto el fuelle al crisol de los que funden oro. Muy bien. Sigue la Mishnah y dice, Sid que de la sud ketana shebabanot. Es decir, ¿cuánta cal puedo sacar en Shabbat? La suficiente para encalar el dedo pequeño de una niña. ¿Sí? Tana, se enseñó en una vereita, que de la sud etzba shel ketana shebabanot. Lo mismo que hemos dicho en nuestra Mishnah. Amar Rabiudá, Amar Rab, dijo Rabiudá en nombre de Rab. Benot Israel, Sheigiu, Lepirkan, Eloigiu, Leshanim. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Una muchacha que llegó a la edad en la que empieza la pubertad no la pubertad en sí, sino los signos de pubertad. Específicamente, ¿de qué estamos hablando? De que empezó a tener vello. Bien, pero aún no tiene la edad. Entonces, ¿qué es lo que hacían? No era bonito que se viese eso. Entonces, ¿qué hacían? Dice, Benot Aniyim Toflot Otan Besid. Las que eran pobres, ¿cómo se depilaban? Se depilaban con cal. Benot Ashirim, las hijas de los ricos, Toflot Otan Besolet. Lo hacían con un tipo de harina. Benot Melachim, pero las hijas de los reyes, Toflot Otan Beshemen Amor. Lo hacían con aceite de mor. Como dice el versículo, Shishacho Dashim Beshemen Amor, que vimos, la reina Esther, las jóvenes que iban a ser presentadas ante el rey, se perfumaban durante 6 meses en aceites balsámicos. Muy bien, y ahora viene la Gemara a explicar, dice, Mai Shemen Amor, ¿qué es Shemen Amor? ¿Qué es este tipo de aceite? Entonces responde la Gemara y dice, Rabuna Barjilla Amar, Rabuna Barjilla dijo, Setahat, es decir, un aceite balsámico.
Rabbi Yirmiyah Baraba Amar, Rabbi Yirmiyah Baraba dijo, Shemen Zayit Shelo y Via Shelish. Es decir, es un aceite de oliva que está hecho con aceitunas que no se maduraron un tercio de su tiempo total de maduración. Tania, Rabbi Yehuda Omer, y además, dicho, ya que estamos hablando de esto, Rabbi Yehuda viene y trae una enseñanza y dice, Ampicnón, ¿qué es el ampicnón? Es algo que se estudió en el tratado de Menajot, y dice, Ushemen es un aceite de oliva que no llegó, que está hecho con aceitunas que no se maduraron un tercio del tiempo de maduración. Y entonces explica la Gemara y dice, Velamas aquí notó, ¿por qué se coge este Shemen Amor, este aceite de mor, para untárselo? Y pene, Shemashir et asear, umeaden et abasar. ¿Por qué? Porque hace que el pelo se desaparezca y la carne se vuelva más suave. Muy bien, y entonces nos va a contar una historia la Gemara ahora. La historia es así. La historia de Rav Bibi. Así dice la Gemara, dice Rav Bibi tenía una hija. Tafla, Ever, Beshakal ba arba meozuze. ¿Qué hizo Rav Bibi? Esta niña cogió y le fue poniendo cal miembro por miembro, es decir, cada vez ahora le ponía en las manos, luego en los brazos, luego le ponía en la cara y así iba poniéndole esta cal. ¿Para qué se utilizaba la cal? Se utilizaba para que las chicas tomasen color, ¿bien? Es decir, después se ponían rojitas y así eran más atractivas, por así decirlo. Cuando Rav Bibi hizo esto con su hija, ¿qué pasó? Que cuando su hija se casó, el marido estuvo dispuesto a poner una dote de 400 monedas, que es una cantidad muy grande. Habahu Nohri be Shibebufte. ¿Qué pasó con Rav Bibi? Tenía un vecino ahí que no era judío. Ve a Viale Barta y también tenía una hija. ¿Qué es lo que dijo? Dijo, si a Rav Bibi le funcionó, vamos a hacer lo mismo con mi hija. Y cogió y puso a su hija, le puso cal en todo el cuerpo de una sola vez. ¿Qué le pasó a la pobre? Murió. Meta. Amar, ¿qué dijo este no judío? Katal Rav Bibi lebearti. Rav Bibi mató a mi hija. Amar Rav Nachman viene y dice, Rav Bibi deshate shihra, perdón, bayan benate tifla. Anan de lo shetinan shihra, lo bayinan benatan tifla. Dice, espera. Rav Nachman viene a explicar, dice, ¿por qué Rav Bibi hizo así? Rav Bibi bebía mucho licor. Y como bebía mucho licor, en su casa la gente todos tenían mucho pelo. Y por eso tuvo que hacer esto con la cal para que desapareciese el pelo de su hija. ¿Sí? Es decir, la fue depilando de esa manera. Bien. Nosotros, dice Rav Nachman, que no bebemos mucho licor, no necesitamos hacer este tipo de tipulín, este tipo de tratamiento. Muy bien. Entonces, estudiamos en la Mishnah en cuanto a estos métodos de belleza y de maquillaje. Dice así, Rabbi Yehuda Omer, que de la sud kilkul. Bien, ¿cuál es la cantidad de sid de cal que se podía sacar en Shabbat? Dice como para poner en el kilkul. ¿Sí? Y Rabbi Nehemías decía que de la sud andipi, es decir, para poner en el andipi. Vamos a ver ahora qué es el kilkul y qué es el andipi. Dice, ¿may kilkul o may andipi? ¿Qué es kilkul y qué es andipi? Responde la Gemara, Amar Rab, sid'a ubat sid'a. Es decir, kilkul u sid'a. Es decir, el kilkul se refiere al lóbulo temporal. ¿Sí? Es decir, esta parte de la cabeza. ¿Sí? Que ahí le ponían sid, cal, para alisar el pelo, para que estuviese recto. ¿Sí? Y andipi, que es bat sida. Es decir, es una parte de donde se ponía también cal, que es inferior, es decir, es la parte de aquí. Bien, es decir, kilkul es esto, es poner aquí cal para que esto se quede así, y
el andipi es para que esto se quedase así. Es decir, para que el pelo se quedase aquí pegado a la parte de la piel. Ahora dice, le membra de Shiura de Rabbi Yehuda Nafish. ¿Qué es lo que estaríamos viendo de aquí? Que la cantidad que menciona Rabbi Yehuda es más que la que mencionan los sabios. Y sabemos, como hemos dicho, que no puede ser, porque los sabios siempre marcaron una cantidad mayor que la de Rabbi Yehuda. De Haka en de Shiura de Rabbanan Nafish. Nosotros hemos establecido que la cantidad que fijaron los sabios siempre es mayor que la que marca Rabbi Yehuda. Entonces dice, Zuta mi de Rabbanan. Responde la Gemara y dice, Zuta mi de Rabbanan, Benafish mi de Nehemia. Es decir, lo que dijo Rabbi Yehuda es menos que la que dijeron los sabios, pero es más que la que dijo Rabbi Nehemia. ¿Sí? Perdón. Ok. Me perdí. Perdón. Entonces, ¿qué dijo Rabbi Yehuda? Es decir, Rabbi Yehuda dijo el Kilkul. ¿Sí? Y los sabios que dijeron para poner en el dedo pequeño. Bien, lo que se pone en el dedo pequeño es más que lo que se pone para aquí, para sujetar el pelo así. Bien, pero esto es más que lo que se pone para sujetar el pelo aquí, porque ya aquí queda poco pelo y entonces hace falta poca acá. Bien, muy bien. Metive, traemos una veraitá para oponernos a esto. Y dice, Amar Rabbi, dijo Rabbi, Nir'in dibre Rabbi Udá, Bejabut. Es decir, parece ser que las palabras de Rabbi Yehuda es con cal que se dejó mucho tiempo en el agua, que está hecho para hacer kilkul. Le dijeron Rabbi Nehemia, nir'in, bebetzat asid, es decir, lo que dijo Rabbi Nehemia está hablando del betzat asid, es decir, una piedra de cal. Es decir, que es como una pasta, ¿sí? Que está hecho para el andipi. Dice, veis al kadataji, si vienes a pensar, ¿sí? Que el kilkul y el andipi, es decir, es seida y batseida, es decir, es esta parte de la cabeza y esta parte de la cabeza. Haré idi beidi, en los dos se utiliza el sid habut, es decir, la cal en estado líquido para el pelo. El amar Rabbi Ishak, entonces más bien así es como dijo Rabbi Ishak. Amri de ver Rabbi Ami a Andipi. Digamos que el Andipi es como dijo Rabami. ¿Qué es lo que dijo Rabami? Que es un utensilio de jerez, de arcilla, que tiene pequeños agujeritos. Uno por arriba, tiene dos agujeros, perdón. Uno por arriba y uno por abajo. ¿Y para qué se utiliza? Para poner en el vino. Es decir, se tapia una parte con cal y se rellena de vino bueno. Y entonces, esto lo vamos a rechazar. Dice, Matkifle, Rafkaana. Le vino a poner Rafkaana y dice, Vejiadamose, Maotab, Anparot. Dice, ¿y acaso la persona tira su dinero de esta manera? Porque si cojo esto y lo utilizo para poner vino, si el vino poco a poco, la cal se va a ir, va a ir soltando de su gusto sobre el vino, y entonces ya no va a estar bueno el vino. Él ama Rafkaana. Entonces, más bien, así es como dijo Rafkaana, que es el andipi. Dice, la intención del andipi es shenatot, es decir, que son shenatot, son signos que se ponía en los toneles para saber qué, para saber cuáles son las medidas. Que ditnan, como se enseñó en el tratado de Menajot, shenatot hayu bahin, es decir, un tonel que contiene un hin, es un tipo de medida. Bien, entonces ese tonel que tenía un hin entero, bien, después ¿qué hacía yo? Cogía esta cal y marcaba la mitad del tonel. Entonces yo decía, dice, Atkan la par, ¿sí? Hasta aquí es para el toro. ¿Por qué? Porque sabemos que las libaciones que acompañaban los sacrificios, cuando era un toro, era Hatziain. Hatziain y el par, ¿sí? Atkan la Ail, es decir, un tercio. ¿Por qué? Porque dice Ushlishit
Ha'in la ayil. Un tercio de in para el ayil, para el cordero. Y después decía, Adkan, revita in, y hasta aquí para el keves, para la oveja. Es decir, un cuarto, ¿para qué? Para la oveja. Porque dice, revita in, vela keves a dejar, Beshemen katir revita in. Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es el andipi? Son las marcas que se hacían con cal sobre los toneles para marcar las medidas. Ok. Muy bien. Entonces seguimos. Y veía el tema, y si quieres decir, Mayandipi, ¿qué es el andipi? Aputa. ¿Qué es aputa? Es la frente. Es verdad que ahí no hay pelo. Y se le pone ahí cal, ¿para qué? Para que se sonroja un poquito y entonces así quedar más bella. Dice, Vejija de Jau Bar Galil, como le ocurrió a aquella persona que vivía en el Galil, ¿sí? De Isla de Babel, y que una vez llegó a Babel, de Amrule, le dijeron, Kum de Rosh Maasea Merkabah, ven y explícanos cómo es el Maasea Merkabah. Ahora estamos llegando a Shavuot. Bien, en Shavuot nosotros leemos la Haftarah del profeta, que nos cuenta, Yehezkel, que nos cuenta Maasea Merkabah. Es decir, la visión que tuvo Yehezkel de cómo estaba conformado el cielo. Bien, ahora esto estudiamos en Masejet Hagigah, que no se puede estudiar Maasea Merkabah en una multitud, porque son secretos muy profundos de la Torá, y para evitar que alguien lo entienda mal, o se durmió en la mitad y solamente escuchó la otra mitad, y después va a sacar conclusiones equivocadas, como le ocurrió, según nos cuenta también la Masejet Hagigah, a Ajer, a Elisha ben Abuyá. Entonces, no se puede enseñar en grandes grupos, sino que únicamente en petit comité, como dirían. Entonces, ¿qué le dijeron a esta persona que llegó de Babel, se fue a la tierra, de la tierra de Israel se fue a Babel? Dijo, ven, mira, tenemos aquí todo un estadio, cuéntanos más, sea Merkabah, ¿cómo es? Explícanos. ¿Sí? Amar Lehu les dijo, Adrosh Lehu, yo os lo voy a explicar. ¿Sí? Kiderash Rabbi Nehemia Lejabre, Benafka Arita. Es decir, yo os lo voy a explicar como lo explicó Rabbi Nehemia a sus amigos, a sus compañeros de estudio. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Salió una sirá, es decir, un avispón del muro, un mejate beandipi, ¿sí? Y le picó en la frente, ¿sí? Y entonces, y murió. Beambrulé, y le dijeron, min de lila dale. Es decir, por tu culpa te llegó esto, es decir, de tu mano salió esto. Lo esencial que es, lo esencial es que aquí nos dice que salió la abeja y le picó en la andipi. El andipi, que es la frente. Muy bien, pasamos a nuestra siguiente Mishnah. Esta Mishnah sigue con esos temas de qué es lo que se puede sacar, en qué cantidades. Muy bien, y dice así, Adama, bien, tierra, es decir, que es barro rojo. Que Jotam a Meatzorfim, a Marzopin, ¿sí? No es un mazapán, es decir, es como lo necesario para hacer un Jotam, es decir, un sello a un marzopín. ¿Qué es un marzopín? ¿Sí? Ahora que lo pienso, fijaos como, ¿sí? Pensad en la palabra marsupial, ¿sí? Es decir, es la bolsa, ¿sí? Del canguro, ¿sí? Una bolsa, pues es eso, es una bolsa que está hecha de cáscaras de corteza de árbol, bien, que es una bolsa muy grande, y entonces para sellar esa bolsa hacía falta una gran cantidad de barro. Ese barro rojo después se sellaba, se le ponía el sello del anillo, de eso estamos hablando. Libre Rabbi Akiva, esta es la opinión de Rabbi Akiva. Y los sabios dicen que Jotam Haigarot, es decir, como el sello que se pone sobre las cartas, es decir, mucho menos, ¿verdad? Ahora Zebe, el abono, Vejol, Hadak y arena fina,
que de Lezabel, Kelach Shel Kerub, es decir, como para abonar un brote de repollo. Libre Rabbi Akiva, según la opinión de Rabbi Akiva. Y los sabios dicen que de Lezabel, Keresha, como para abonar el puerro, habíamos visto ayer. Ahora dice, Hol Hagas, arena gruesa, que deliten al meló kaf sid, como para juntarlo con la mayoría de un kaf, de un cucharón de sid. Ahora, cané, junco, que de la azul kulmus, para hacer una pluma con él, ¿sí? Para escribir. Vimayabe, y si es un caño muy grueso, ¿sí? Que de le bashel bo betzakala, she bebetzin terufa, unetuna beil paz. Es decir, lo suficiente para hacer un fuego que pueda cocinar un huevo que es fácil de cocinar, ¿sí? Sobre aceite hirviendo. Muy bien, vamos a ver lo que dice la Gemara. Dice así, estudiamos en nuestra Gemara y dice el shiur de arena gruesa. Es como para mezclarlo con cal. Dice, Tana, se enseñó en una vereita, que dicen al pikav shel sayadin. Es decir, que se junta, se mezcla la cal con esta arena roja. Y explica la Gemara y dice, Mantana de Hol me ale lecir. Dice, ¿quién es este sabio que opina que la arena se puede mezclar con la cal? ¿Por qué? Porque en principio, cuando yo tomo cal y le pongo arena roja, estoy estropeando la cal, me va a servir menos, ¿sí? Entonces, ¿quién es este Tana que opina así? Dice, responde la Gemara, Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, Rabbi Yehudahi. Esto es la opinión de Rabbi Yehuda. Betaña, pues enseñó, lo Yasuda Damet Beto Besid, que la persona no puede encalar su casa con cal únicamente. ¿Por qué? Porque después de la destrucción del Bet HaMikdash, ¿sí? como método de duelo y de recuerdo por Jerusalén, algunos sabios prohibieron el uso de la cal para encalar las casas, para que no quede tan bonito, ¿sí? Ela imken arevo teben ojol. Entonces, ¿cómo tiene que hacer para encalar la casa? Que le mezcle un poquito de paja o de arena. Rabbi Yehuda Omer, teben mutar, es decir, se puede con teben, con paja. Abal, pero ojol azur, está prohibido juntarlo con tierra, con esta tierra roja. Mi peneshu, traxid. ¿Por qué? Porque eso hace que sea una cal muy fuerte. ¿Sí? Are, he aquí que según la opinión de Rabbi Yehuda, el hol mo'il lesid, es decir, que la arena le hace bien a la cal. Rabamar, afilu tema, sherabanan, incluso que quiera decir que esto sigue la opinión de los sabios. ¿Sí? Kilkuló zeutikuno, es decir, la forma en la que tú lo estropeas es la forma en la que tú lo arreglas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de que tú lo estropeaste la cal poniéndole tierra, ¿sí? Entonces está permitido utilizarlo después de la destrucción del Bet HaMikdash y por eso se fija la cantidad según este aspecto en Shabbat. Vimos en la Mishnah y dijo cané, ¿sí? Es decir, un junco, una caña, como para hacer un kulmus, ¿sí? Es decir, se toma una caña, no tengo aquí un kulmus de caña, qué pena, tengo en casa, ¿bien? Una caña y se afila, se corta, se afila, etcétera, bien, hace falta una preparación. Entonces, dice Tana, se enseñó una vereita. Este kulmus, ¿cuánto tiene que ser de grande? Dice, kulmus amagia lekishre, es decir, aquel que llega a la unión de los dedos, ¿sí? Lekisre el beotav. Y vino Rabashi a preguntar y dice, lekeshera elión, es decir, de esta unión, es decir, esto de aquí, no sé si se ve, ¿sí? O kesher atachtón, o esta unión, el último, la última falange. Esta falange de aquí o esta falange de aquí. ¿Bien? ¿Cómo queda la Gemara? Teiku, no tengo respuesta. Hay que esperar a que venga Eliyahu a Naví.
Aprendimos en la Mishnah, perdón, Imaya Akanea B, que si este junco era muy grueso, entonces ahí había que hacer hasta poder cocinar un huevo. Bien, Tana se enseñó en una bereitá que es una betzat terufá, ¿sí? ¿Qué es una betzat terufá? Es una betzá que está mezclada con aceite, que se cocina muy rápido a través de eso. Un etuná beilpas, ¿sí? Y que ese aceite ya está caliente y por eso se cocina rápido. Amarle Mar Bere de Rabina le dijo Mar, el hijo de Rabina, a su hijo. Le preguntó, Mishemi alach betzakala mai. Ahora, cuando tú escuchaste esto, que es un huevo que es fácil de cocinar, ¿qué huevo es ese? Amarle le dijo su hijo, ¿sí? Baata de tziltzela, es el huevo de una tziltzela, ¿sí? Que es un pájaro pequeño, ¿sí? Podría ser una codorniz a lo mejor, ¿no? Shalom le veré de Rabina. Le preguntó entonces a su hijo y le dijo, Maitama, ¿cuál es el motivo? ¿Acaso Mishum de Zutra? ¿Acaso es porque es pequeño? Emma de Tziparta. A lo mejor podrías decir que es el huevo de un Tziparta. ¿Qué es un Tziparta? Es un pájaro más pequeño todavía, ¿sí? A lo mejor un colibrí. Estoy poniendo ejemplos, ¿de acuerdo? No es, ¿sí? A lo mejor es un pájaro más pequeño. Ishtik. Entonces el hijo se quedó callado. No tenía que decir. No sabía cómo responder. Amarle le dijo su hijo, Sidimindi, Shemia la Beja. Entonces el hijo le preguntó al padre, le dijo, bueno, entonces tú qué es lo que has oído sobre esto? ¿Qué sería este huevo que se cocina fácilmente? Amarle le dijo, Aji, le dijo así. Amar Rav Sheshet dijo Rav Sheshet, Beitzat Tarnegolet, ¿sí? Es decir, un huevo ligero, es decir, que se cocina fácilmente, es el huevo de una gallina. Un maikarule betzakala. Dice, pero espera, este huevo es un huevo grande, ¿sí? Comparado con otros. ¿Por qué se llama un huevo que es fácil de cocinar? Efishe shiuro, jajamim she'en leja betzakala lebashel yoter mi betzatar nekole. ¿Por qué? Porque fijaron nuestros sabios y dijeron que no vas a encontrar un huevo que es más fácil de cocinar que el huevo de gallina. Entonces le preguntó el hijo, Umay shena kol shiure Shabbat. Y dice, ¿por qué es diferente? ¿Sí? Aquí en este aspecto, todas las medidas de Shabbat que fijaron nuestros sabios en cuanto a las melajot, siempre fueron hechas respecto a la grogueret. ¿Sí? Dijimos que la medida de comestible que está prohibido sacar en Shabbat es una grogueret. ¿Bien? Veaja, y aquí de repente me vienes con el Betzá. Amarle, le dijo Rabina. Ají amar Rav Nachman, así es como dijo Rav Nachman. La intención de la Mishnah es que la cantidad que grogeret mi betzakala. En realidad no cambió la medida. En realidad la medida que está prohibida es una grogeret. ¿Pero una grogeret de qué? Del huevo que se cocina fácilmente. Bien, con eso llegamos al final de nuestro estudio de hoy, al final de la página. Mañana, Bezrat Hashem, comenzaremos con otra nueva Mishnah. Bien, mañana es martes, si no me equivoco. Así que estudiaremos Bezrat Hashem a media mañana, como solemos hacer en otras ocasiones. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguir el estudio. Que tengamos muchas Besorot en este mes que hemos comenzado y que tengamos el mérito de acercarnos nuevamente al monte de Sinai a recibir como cada día la Torah.